En el año 1939, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, a unos 80 kilómetros a la cordillera de San Fernando aproximadamente se pone en plan de construcción el Hospital Sanatorio para Enfermos de Tuberculosis, el cual no termina su construcción porque antes de eso, afortunadamente, un científico encontró un antibiótico que estaba ayudando a que la propagación de esta pandemia se detuviese un poco. A Chile en algún momento se le denominó como el país de la muerte porque la tuberculosis fue una pandemia letal en Chile. Hasta el día de hoy cobra muchas vidas al año. Si bien es cierto, esta construcción quedó detenida y no terminó de construirse, ayudó mucho a este sector donde están las termas del Flaco a que la gente empezara como a conocerlo un poco más. Su estructura es muy pesada, tanto así que ha ido cediendo el terreno. Está toda construida en piedra, en cemento, es tremenda, cuenta aproximadamente con 4 pisos, no lo recuerdo bien en estos momentos, tiene los espacios sellados para el ascensor, ustedes pueden buscarlo en YouTube, hay tour a ese lugar, a ese sanatorio que quedó en proceso de construcción pero no terminó de construirse. Bueno, acaba la historia. Un grupo de estudiantes de teatro estaban preparando su última obra, por así decirlo, para finalizar el segundo semestre del primer año y para eso deciden darle una connotación psiquiátrica a la obra, por así decirlo. Básicamente se trataba de una niña enferma de esquizofrenia que estaba en un manicomio abandonado. Entonces, este sanatorio para ellos fue como una especie de manicomio, por así decirlo. Si bien es cierto, ellos eran de Santiago, viajaron más de 4 horas a este lugar bien adentro de la cordillera para poder presentar una obra, un cortometraje, un video totalmente espectacular. El lugar era idóneo, evidentemente. Está rayado en algunas partes porque, claro, los turistas han hecho de la suya. Entonces, calzaba todo perfecto con lo que ellos querían presentar en su última exposición. Este grupo de estudiantes, 4 personas para ser exacta, se dirigieron durante todo un fin de semana a este sector, Termas del Flaco, para poder grabar, ¿cierto?, el guión que ya tenían previamente preparado. El contexto de este guión era bastante interesante. Se trataba de esta persona que tenía esquizofrenia, ¿cierto?, que estaba en un manicomio abandonado y los otros 3 personajes eran parte de su imaginación. No existían, pero iban apareciendo en ciertas partes del cortometraje. El primer día, por supuesto, la primera noche, por así decirlo, porque ellos iniciaron su viaje a las 3 de la tarde, llegaron allá casi a las 8, ya estaba oscureciéndose un poco, no totalmente, pero ya más cerca de la noche, era empezar a reconocer los espacios donde iban a grabar, preparar carpas, porque acamparon ahí y por supuesto, como eran personas jóvenes, dieron un momento como para compartir durante la noche en una fogata, ¿cierto?, en unos tragos, etcétera. Esa noche fue de total diversión para ellos. Lo pasaron bomba. De hecho, estaban agradecidos por la idea de haber llegado a este sanatorio a hacer esta obra, porque aparte estaban pasándolo bombastic, como les comentaba. Al amanecer, ellos comenzaron inmediatamente a preparar todo para comenzar a grabar y así poder ir teniendo diferentes partes del día en grabaciones. Es acá donde uno de estos personajes se le ocurre la genial idea de empezar a cuestionar un poco este sector diciendo, ok, igual aquí nadie habitó porque está en total abandono, nunca fue habitado por personas con tuberculosis, por ende no hay como espíritus, según él. Y empezó a decir diferentes bromas que uno de repente hace cuando está con amigos, si hay alguien aquí, manifiéstate, etcétera. Diferentes palabras que él, por supuesto, decía con el objetivo de poder darle un poco más de suspenso a la situación y que el miedo fuera vivido. Una de las cosas que uno de los personajes que me comentó esta historia refiere es que ellos antes de actuar tienen que conectar con esa emoción y eventualmente lo que querían transmitir era miedo, por ende tenían que sentirlo. Efectivamente, el miedo se apoderó de ellos, tanto así que ni siquiera pudieron grabar su cortometraje, puesto que empezaron a ocurrir diversas situaciones dentro de este espacio. Ellos en un momento pensaron que habían más turistas visitando esta zona o más personas que iban a ver, porque estaba todo rayado, como te digo, entonces se entiende de que hay algunas personas que, pese a lo distante que está esto, pese a lo retirado que está esto, igual van allá a conocer, no lo sé. Sin embargo, todos los ruidos que escuchaban, los pasos,
que escuchaban entre los escombros, la tierra que está por todas partes, no tenían una explicación, puesto que al darle un recorrido al perímetro de este lugar no habían más visitantes en ese momento. Las cámaras no grabaron absolutamente nada. 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 Estaban en negro. Es como que de un momento para otro, en este espacio, en este lugar, todo tipo de señal, todo tipo de artefacto eléctrico hubiese dejado de funcionar. No funcionó absolutamente nada. Y es acá donde se origina el primer conflicto, porque a ellos los habían ido a dejar y tenían que esperar al día domingo para que los vinieran a buscar. Estábamos recién a sábado, muy temprano. Esto fue antes de las 12 del día, cuando ellos ya empezaron como a notar que algo extraño había, que no iban a poder grabar, porque es como que las baterías de todo se hubiese apagado y tenían que esperar hasta el día domingo a las 4 de la tarde aproximadamente, cuando la mamá de uno de los compañeros los fuese a buscar a este sector. Bueno, recordaron que en el camino, al llegar a este hospital, harto más allá, habían visto algunas casas, así que dijeron, ok, caminemos hasta esas casas para ver si que podemos cargar algo de nuestros artefactos que estaban todos muertos. Empezaron a caminar. En el camino, durante todas las horas que caminaron, porque no lograron encontrar ni una casa de las que habían visto por el camino, más bien era como que se daban vuelta sobre el mismo sanatorio, volvían a llegar y volvían a llegar una y otra vez al mismo sanatorio. Sintieron durante todo el camino que alguien los perseguía. Era una sensación catastrófica para ellos, puesto que decían, no era solamente que sintiéramos que alguien estaba atrás de nosotros, es que sentíamos como que algo se iba arrastrando o alguien venía arrastrando algo. Se entiende que todo el piso de este sector es de tierra, árboles, imagínatelo tú como un espacio totalmente vacío, sin cemento, porque de hecho ni siquiera el alrededor de este hospital o de este sanatorio tiene cemento, nada. Las entradas de auto quedaron ahí, como te lo digo, es una construcción totalmente abandonada. Ellos estuvieron aproximadamente 6 horas caminando y caminaban y es como que se hubiesen desorientado totalmente, puesto que nunca lograban conectar con ni una casa, con ni una persona, con ni un visitante, con ni un turista, y lo único a lo que llegaban nuevamente era a este sanatorio, una y otra vez. Dentro de la desesperación que sintieron estos jóvenes, decidieron volver a la zona donde habían hecho la fogata el día anterior y empezar a prepararse para pasar la noche. Estaban tan sugestionados y tan llenos de miedo que no se sentían seguros ni un espacio, pero pese a que ya habían intentado hartas veces alejarse del sector, todos los caminos nuevamente los conducían a este sanatorio. Entonces se empiezan a preparar todo para pasar la noche, se alimentan un poco, porque cabe destacar que de la mañana que despertaron y empezaron a suceder estas cosas, ellos no se habían alimentado y dijeron, ok, vamos a tener que estar despiertos durante la noche. Evidentemente, muertos de miedo, pero despiertos para estar atentos a cualquier cosa, y así que pasaran más rápidas las horas a que alguien los viniera a buscar. Esa noche fue eterna. Dentro del sanatorio abandonado, donde ellos tenían las carpas igual relativamente cerca de este sanatorio, veían luces y veían cómo pasaban personas, como si este sanatorio efectivamente hubiese estado funcionando. Quienes los estaban haciendo funcionar no eran personas. ¿Qué hay en ese lugar? No lo sé. ¿Cómo llega energía a ese lugar que quedó totalmente abandonado en proceso de construcción? Tampoco lo sabemos. Sin embargo, una historia que estos 4 jóvenes no quieren volver a vivir en su vida. Ellos sienten que del viernes en la noche, cuando llegaron, hasta el día domingo, que efectivamente los fueron a buscar, es como que para ellos hubiese pasado un mes. Un mes. De hecho, uno de los personajes, la barba le creció, pero tanto, como si hubiese estado en descuido mucho rato sin afeitarse o sin cuidarse. Ellos aseguran que este sanatorio abandonado tiene vida propia y que durante su paso por este sector pudieron ver cómo se trasladaban personas adentro, se prendían y se apagaban luces. Lo curioso es que esto no tiene construcción eléctrica, no tiene nada eléctrico, no hay luz en este sector. Sin embargo, ellos aseguran que lo que vieron no se lo contaron ni lo están inventando.